La mayoría de los hombres pasan por la historia como una sombra. Roberto Eduardo Viola pasó como una sirena. Primero te promete orden, y después te deja con el sonido de las botas retumbando en la madrugada. Lo más inquietante es que su destino no se decide en un gran discurso ni en una batalla épica, sino en algo mucho más frío. Un reloj que empieza a correr dentro del propio ejército, una cuenta regresiva silenciosa que lo obliga a elegir entre obedecer, mandar o desaparecer. Nace el 13 de octubre de 1924 en Buenos Aires, en una Argentina que todavía se mira en el espejo de Europa y se cree inmune al temblor político que se está gestando. En su casa no hay coronas ni linajes, pero sí una idea que en esos años pesa como una ley natural. El uniforme es una escalera. Para un chico de clase media, el ejército no es solo un trabajo, es una identidad, una promesa de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Y Viola crece con esa promesa clavada en la cabeza como un clavo brillante. En la adolescencia, mientras el país se acostumbra a golpes de estado como quien se acostumbra a tormentas de verano, él aprende una lección que no se enseña en los manuales. En Argentina, el poder no siempre se gana en las urnas. A veces se gana en los pasillos. Entra al Colegio Militar de la Nación y ahí el mundo se vuelve geométrico. Horarios exactos, camas tensas, botas lustradas, órdenes que no se discuten. La disciplina no es un medio, es un fin. Y en ese ambiente, Viola no destaca por ser un caudillo carismático, sino por algo más peligroso. La capacidad de adaptarse, de leer el clima, de entender qué se espera de él antes de que se lo digan. Se recibe como oficial en un país que empieza a partirse en dos lenguajes, el de la calle y el de los cuarteles. La política se vuelve un campo minado. En 1943, el golpe militar abre una etapa que desemboca en el ascenso de Juan Domingo Perón. Para muchos oficiales jóvenes, Perón es una amenaza. Para otros, una oportunidad. Viola observa, aprende, y esa forma de moverse, sin estridencias, sin gestos teatrales, lo acompaña como una segunda piel. Los años 50 llegan con un ruido seco. La caída de Perón en 1955, la Revolución Libertadora, la proscripción del peronismo. Argentina entra en una especie de fiebre. Gobiernos débiles, militares que se sienten árbitros, civiles que se sienten rehenes. En ese tablero, el ejército no es una institución neutral, es un actor político, y Viola, que ya está dentro, entiende que su carrera no dependerá solo de su capacidad militar, sino de su ubicación en las corrientes internas, en las lealtades, en las rivalidades que se cocinan a fuego lento. Porque el ejército argentino de esas décadas no es un bloque, es un archipiélago de facciones. Hay nacionalistas, liberales, azules, colorados, antiperonistas furiosos, pragmáticos que prefieren negociar. Y en medio de esa marea, Viola va construyendo un perfil profesional, técnico, con una ambición que no se exhibe, pero que se nota en la forma en que se acerca a los centros de decisión. No es el oficial que grita más fuerte, es el que llega a la reunión correcta. Mientras tanto, el mundo cambia de temperatura. La Guerra Fría convierte a América Latina en un tablero de ajedrez donde cada movimiento parece tener un eco en Washington o en Moscú. La Revolución Cubana de 1959 cae como una bomba simbólica. Para las Fuerzas Armadas de la región, el enemigo ya no es solo un país extranjero. Es una idea, y esa idea, la subversión, el comunismo, la guerrilla, empieza a justificarlo todo. En los cuarteles se instala una doctrina: la seguridad nacional. La guerra ya no se imagina en fronteras. Se imagina dentro de la propia sociedad. Viola se forma en ese clima. No es un improvisado. Es un producto de su tiempo, de sus instituciones, de sus miedos. Y en Argentina, el miedo se vuelve política. A fines de los 60 y comienzos de los 70, la violencia escala. Secuestros, atentados, enfrentamientos, represión. La palabra orden se vuelve un talismán. Y el ejército, que se presenta como el único capaz de imponerlo, empieza a preparar algo más que operativos. Prepara un proyecto de poder. En 1973 vuelve el peronismo al gobierno, regresa Perón, y con él regresa una esperanza para millones y una alarma para otros tantos. Pero la esperanza dura poco. Perón muere en 1974 y el país queda en manos de Isabel Perón, en medio de una crisis económica feroz y una violencia política que ya no se puede esconder. Las organizaciones armadas como Montoneros y el ERP intensifican sus acciones.
El Estado responde con una represión cada vez más brutal, legal e ilegal. La Argentina se acostumbra a la noche. Autos sin patente, puertas que se abren de golpe, gente que no vuelve. En ese escenario, Viola asciende, su carrera se acelera porque el país se acelera hacia el abismo. Y aquí aparece el primer gran contraste que lo define. No es el militar que se presenta como un fanático ideológico, sino como un administrador del caos. Un hombre que, en medio del incendio, ofrece planos y reglas. Esa imagen, la del técnico, será una de sus armas más eficaces. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocan a Isabel Perón, se instala una dictadura que se autodenomina Proceso de Reorganización Nacional. No es un golpe más. Es un proyecto de transformación profunda, con un componente represivo sistemático que marcará a la Argentina para siempre. Y Viola no queda al margen. Al contrario, se convierte en una pieza central del engranaje. En los primeros años del régimen, el poder real se concentra en la Junta Militar, con Jorge Rafael Videla como figura dominante, pero el Estado no funciona solo con discursos. Funciona con estructuras, con planificación, con hombres que convierten la voluntad política en órdenes concretas. Viola se mueve en ese nivel. Su ascenso lo lleva a posiciones clave, y su nombre empieza a sonar no como un simple ejecutor, sino como alguien que puede organizar, coordinar, sostener. La represión se despliega como una maquinaria clandestina, centros de detención, torturas, desapariciones. La palabra desaparecido se vuelve una herida abierta, y mientras la sociedad intenta seguir viviendo, trabajar, comer, criar hijos, el país se llena de silencios. En ese clima, el ejército se convence de que está librando una guerra interna, y en las guerras internas, el tiempo se vuelve una obsesión. Hay que actuar rápido, hay que limpiar, hay que controlar. El reloj no solo corre para las víctimas, corre también para los propios militares, porque el poder que se toma por la fuerza siempre tiene una fecha de vencimiento, aunque nadie la diga en voz alta. Viola, en particular, empieza a enfrentar un conflicto que no se ve desde afuera. El choque entre dos maneras de imaginar la dictadura. Por un lado, los duros, convencidos de que cualquier apertura es una traición. Por otro, los que creen que el régimen necesita una salida política controlada, una fachada institucional, una transición que evite el colapso. Viola se ubica, cada vez más, en este segundo grupo. No por humanitarismo, sino por cálculo. Entiende que un poder sin salida se convierte en una trampa, y ahí aparece su verdadero antagonista, el enemigo que lo perseguirá incluso cuando parezca estar ganando. La propia interna militar. No es una pelea de civiles contra militares. Es una pelea dentro del uniforme. Una guerra de pasillos, de informes, de lealtades que cambian con una llamada telefónica. En ese mundo, una frase mal dicha puede costarte el cargo. Una firma puede convertirte en imprescindible o en descartable. A fines de los 70, la economía se vuelve otro campo de batalla. El ministro José Alfredo Martínez de Hoz impulsa un programa liberal que transforma el país. Apertura, endeudamiento, desindustrialización, concentración. Para algunos, modernización. Para otros, devastación. Y dentro del régimen, las tensiones crecen, porque la dictadura no solo reprime, también gobierna. Y gobernar significa administrar crisis, inflación, deuda, protestas. El orden prometido empieza a mostrar grietas. Viola, que ha construido su perfil de organizador, se acerca cada vez más al centro del poder. Su nombre circula como posible sucesor, como figura de recambio. Pero en una dictadura, ser posible es peligroso. Te convierte en objetivo, y el tiempo, otra vez, se vuelve una amenaza. Porque en el ejército nadie espera eternamente. Los mandos rotan, las promociones llegan, las ambiciones chocan. Si no avanzas cuando se abre la puerta, alguien más la cruza. En 1978, Argentina organiza el Mundial de Fútbol. El país se llena de banderas, de festejos, de una euforia que tapa el miedo por un rato. En las tribunas se grita «Argentina, Argentina», mientras a pocas cuadras hay centros clandestinos funcionando. Esa imagen, la fiesta y el horror coexistiendo, resume el clima en el que Viola consolida su carrera. Un país partido, una realidad, con dos capas, una superficie brillante y un subsuelo oscuro. Hacia 1979 y 1980, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos aumenta. Organismos, denuncias, testimonios. La dictadura intenta responder con propaganda, con negaciones, con eufemismos.
Y dentro del régimen, algunos empiezan a pensar en cómo sobrevivir políticamente a lo que han hecho. Viola, que no es ajeno a esa lógica, entiende que el futuro puede convertirse en un tribunal. Aunque todavía no tenga forma, su ascenso continúa. Llega a ser comandante en jefe del ejército, un puesto desde el cual ya no se mira la política como espectador, sino como arquitecto. Pero con el cargo viene la cuenta regresiva más cruel. Ahora tiene que demostrar que puede conducir no solo tropas, sino un país en 1900, ruinas morales y económicas, y hacerlo sin que los duros lo devoren por dentro. Tiene poco margen, poco tiempo y demasiados enemigos invisibles. Y mientras el régimen busca perpetuarse, la sociedad empieza a moverse. Las madres de Plaza de Mayo caminan en círculo con pañuelos blancos. Una imagen simple y devastadora. Mujeres que no tienen armas, pero tienen persistencia. Los sindicatos presionan. La iglesia a veces murmura. Otras, calla. La calle, aunque vigilada, no está muerta. El país respira por grietas. Viola llega a la antesala del poder con una paradoja en las manos. Para sostener la dictadura necesita abrirla un poco. Para abrirla, un poco necesita fuerza. Y para tener fuerza, necesita el apoyo de quienes odian cualquier apertura. Es un equilibrio imposible. Y sin embargo, se convence de que puede caminar sobre esa cuerda floja. En los cuarteles, la pregunta ya no es si habrá cambios, sino quién los controlará. Y ahí, en ese instante previo al salto, Roberto Eduardo Viola se convierte en algo más que un militar con carrera. Se convierte en una apuesta del sistema para ganar tiempo, una apuesta de sí mismo para no ser tragado por la misma maquinaria que lo elevó. Porque el reloj ya está en marcha, y cuando el reloj corre dentro de una dictadura, no avisa con campanas, avisa con conspiraciones, con silencios, con miradas que duran un segundo más de lo normal, con la sensación de que, aunque estés subiendo, el piso puede abrirse bajo tus botas en cualquier momento. El poder en una dictadura no se hereda, se arrebata. Y a veces, cuando por fin lo tenés en la mano, descubrís que quema. Viola llega a la cima con una promesa de normalización, de apertura, de salida ordenada. Pero el contraste es brutal. El mismo sistema que lo empuja hacia arriba ya está afilando el cuchillo para bajarlo. Y lo peor es que él lo sabe, porque en el ejército, el enemigo más peligroso no está afuera. Está sentado a tu lado, con el mismo uniforme, esperando que te equivoques una sola vez. A fines de 1980, Roberto Eduardo Viola ya no es solo un general eficiente. Es el comandante en jefe del ejército. Eso significa una cosa concreta, casi física. Su firma puede mover destinos, su palabra puede abrir o cerrar carreras. Su silencio puede condenar. Y sin embargo, su margen real es más estrecho de lo que parece. La Junta Militar, ese triángulo de poder entre ejército, armada y fuerza aérea, es una máquina de equilibrio inestable. Cada fuerza cuida su cuota, su presupuesto, su prestigio. Cada una teme que la otra la deje pagando el costo del desastre. Y el desastre ya está ahí. La economía viene golpeada por años de políticas que abrieron el país a una tormenta financiera. Deuda externa creciendo. Industria debilitada, inflación que vuelve como fiebre. En las calles, el miedo sigue, pero ya no paraliza igual. Hay huelgas, hay protestas, hay un murmullo que se vuelve ruido. Y afuera, el mundo mira con más atención. Denuncias por desapariciones, informes internacionales, presión diplomática. La dictadura, que se vendía como orden, empieza a parecerse a una habitación cerrada donde falta el aire. En ese clima, el presidente de facto, Jorge Rafael Videla, se retira y asume Roberto Eduardo Viola como presidente el 29 de marzo de 1981. La escena es solemne, casi teatral. Uniformes, protocolos, palabras medidas. Pero por debajo late otra imagen, más cruda. Un hombre que sube al sillón presidencial con un reloj invisible atado a la muñeca. No tiene años, tiene meses. Y cada mes es una prueba de supervivencia. Viola llega con una idea que, dentro del régimen, suena a herejía controlada. Hay que institucionalizar el proceso, darle una salida, política gradual, construir algún tipo de puente hacia una normalidad que no implique rendición. No es democracia plena. Es una transición diseñada desde arriba, pero incluso eso, en 1981, ya es demasiado para los sectores más duros, porque abrir una rendija significa admitir que la puerta existe,
Y admitir que la puerta existe significa aceptar que algún día se va a abrir del todo. Su primer movimiento es intentar mostrar que no es solo continuidad automática. Cambia piezas, busca un gabinete que le permita maniobrar, nombra como ministro de Economía a Lorenzo Sigaut, un gesto que marca distancia con la etapa anterior. Y entonces llega una frase que queda flotando como un presagio. El que apuesta al dólar, pierde. En la Argentina de esos años, esa frase no es un tecnicismo. Es una provocación al instinto de supervivencia de millones, porque el dólar, para la clase media y para los empresarios, es refugio, es salvavidas, es paranoia convertida en hábito. La realidad responde con violencia. La moneda se devalúa, la inflación se acelera, la confianza se rompe. La frase se vuelve un chiste amargo, repetido en oficinas, bares, fábricas, y cada repetición es un golpe a la autoridad de Viola. En una dictadura, la legitimidad no viene de votos. Viene de la sensación de control. Cuando la economía se descontrola, el poder empieza a oler a debilidad. Y la debilidad, en los cuarteles, es sangre en el agua. Pero el conflicto central de Viola no es solo económico, es político, interno, casi íntimo. Su pelea con la lógica del no aflojar nunca, que domina a una parte del alto mando. Él intenta una apertura mínima. Contactos discretos, señales hacia sectores civiles, un lenguaje menos incendiario, no porque se haya vuelto blando, sino porque entiende que el régimen está entrando en una zona donde la represión ya no alcanza para sostener la gobernabilidad. La sociedad no está pacificada, está traumatizada, y el trauma, tarde o temprano, se convierte en demanda. En paralelo, la calle empieza a recuperar el pulso. Los sindicatos, especialmente la CGT, presionan con paros y movilizaciones. La Iglesia, con sus contradicciones, ya no puede tapar todo con silencio. Los organismos de derechos humanos siguen insistiendo, y su insistencia es una gota que perfora piedra. Cada jueves, cada ronda, cada nombre, la dictadura, que había construido su poder sobre la clandestinidad, empieza a chocar con algo que no sabe manejar: la visibilidad. Viola intenta sostenerse con equilibrio, pero el equilibrio es una cuerda floja sobre un pozo lleno de rivales. La Armada y la Fuerza Aérea miran cada paso del ejército. Dentro del ejército, los duros lo observan como si fuera un experimento. Si falla, lo reemplazan. Si duda, lo empujan. Y en ese tablero aparece una figura que no necesita presentación dentro del mundo militar: Leopoldo Fortunato Galtieri. Ambicioso, frontal, con un estilo opuesto al de Viola. Donde Viola calcula, Galtieri avanza. Donde Viola busca administrar, Galtieri busca imponer. La tensión entre ambos no es un duelo de discursos públicos, es una guerra de señales. Reuniones donde una frase queda colgando como amenaza, informes que circulan, lealtades que se miden en llamadas nocturnas. En una dictadura, la conspiración no siempre se anuncia, se respira, y Viola empieza a sentir que su propio ejército, el que comanda, puede convertirse en su tribunal. Como si fuera poco, su salud se convierte en otro enemigo. Viola arrastra problemas que lo debilitan en un momento en que el poder exige presencia constante, energía, capacidad de imponer autoridad con solo entrar a una sala. En el mundo militar, la enfermedad no es solo un asunto médico, es un dato político. Un presidente enfermo es un presidente discutible, y un presidente discutible es un presidente reemplazable. Mientras tanto, la economía sigue golpeando. La deuda externa pesa como una losa. Las empresas caen. El empleo se resiente, la inflación muerde salarios. La promesa de orden se vuelve una palabra vacía, y cuando una dictadura pierde la promesa que la justificaba, solo le queda el miedo. Pero el miedo, usado demasiado tiempo, se desgasta. La gente aprende a vivir con él, y en ese aprendizaje aparece algo peligroso para el poder: la costumbre de resistir. Viola intenta sostener una imagen de conducción racional, pero cada decisión parece llegar tarde. Y cada demora alimenta a sus enemigos internos. Los sectores más duros empiezan a instalar una idea: el país necesita un golpe de timón, una conducción más firme, menos vacilante. En ese lenguaje, firme significa otra cosa. Significa cerrar cualquier rendija, apostar a una salida de fuerza, recuperar iniciativa, con un gesto que tape la crisis. Y ahí está el giro más inquietante. Viola, que había llegado como apuesta de recambio para ganar tiempo, se convierte en el obstáculo para quienes quieren una salida más desesperada. Su presidencia, en vez de estabilizar, expone la fragilidad del régimen.
Y esa exposición es intolerable para un sistema que vive de la apariencia de control. En noviembre de 1981, la presión interna se vuelve insoportable. La Junta ya no lo respalda. Los rumores dejan de ser rumores. Se habla de licencia, de relevo, de necesidad institucional. Palabras limpias para una operación sucia. Viola queda atrapado en una paradoja cruel. Para sostenerse, necesita apoyo militar. Pero para conseguirlo, debería volverse más duro. Y si se vuelve más duro, traiciona la estrategia que lo llevó ahí. Es una trampa perfecta. El 11 de diciembre de 1981, Roberto Eduardo Viola es desplazado de la presidencia. No hay urnas, no hay debate parlamentario, no hay juicio político. Hay una decisión de cúpula, un cambio de guardia. Un hombre que baja del poder como quien baja de un tren en marcha, con el cuerpo todavía vibrando por la velocidad. Lo reemplaza Galtieri, y el mensaje es claro. Se terminó el experimento de la apertura controlada. Ahora manda la apuesta de fuerza. La caída de Viola tiene algo de escena silenciosa, pero el silencio es engañoso, porque lo que ocurre ahí es un síntoma. El régimen ya no puede corregirse a sí mismo sin romperse. Viola fue el intento de administrar el desgaste. Su expulsión demuestra que el desgaste ya se convirtió en fractura, y esa fractura empuja a la dictadura hacia decisiones cada vez más temerarias. Para Viola, el golpe es doble. Pierde el cargo, pero también pierde el relato. En el mundo militar, el que cae no solo deja de mandar. Queda marcado. Sus antiguos aliados se alejan. Sus enemigos se sienten confirmados. Y él, que había sido el técnico, el organizador, el hombre de los pasillos correctos, descubre que los pasillos también tienen puertas, que se cierran desde afuera. El reloj que lo perseguía desde el inicio no se detiene cuando lo sacan. Cambia de forma. Ya no es el reloj del poder, sino el reloj de la historia. Porque lo que viene después, la escalada de decisiones de la nueva conducción, va a arrastrar a todos, incluso a los que ya no están en el sillón. Y Viola, aunque haya sido desplazado, sigue siendo parte del mismo engranaje que dejó heridas abiertas. En los meses siguientes, mientras el país se hunde más en la crisis y la Junta busca recuperar legitimidad con gestos grandilocuentes, la figura de Viola queda en una zona extraña. Ni héroe, ni simple nota al pie. Es el presidente que duró poco, el que intentó una salida que no llegó a nacer, el que fue devorado por la interna que creyó poder administrar, y esa es la imagen que queda pegada a su nombre como una sombra. El hombre que alcanzó el poder. Justo cuando el poder empezaba a desmoronarse por dentro. Si quieres entender cómo funciona de verdad una dictadura, no mires solo al que manda, mira al que cae. Porque a veces el derrumbe no empieza con una multitud en la calle, sino con un hombre que deja de entrar a una sala. Y en el caso de Roberto Eduardo Viola, la caída no fue el final de su historia. Fue el comienzo de su condena más larga. Lo sacaron del sillón, sí, pero lo dejaron adentro del incendio. Después del 11 de diciembre de 1981, el país cambia de tono como cambia el aire antes de una tormenta. Con Leopoldo Fortunato Galtieri en la presidencia, la apertura queda archivada como una debilidad, y la palabra firmeza vuelve a sonar como un martillo. Para Viola, el golpe no es solo político, es personal, casi corporal. En el mundo militar, el desplazado no es un expresidente, es un problema, un recordatorio viviente de que el poder se puede perder en una noche, y los recordatorios, en ese ambiente, se intentan borrar. Lo primero que le pasa a Viola es el silencio. Ese silencio espeso que se instala cuando los teléfonos dejan de sonar, cuando los saludos se vuelven fríos, cuando los oficiales que antes pedían audiencia ahora miran hacia otro lado. En los cuarteles, la lealtad es una moneda que se devalúa más rápido que el peso, y él lo siente con una claridad brutal. Ya no es el comandante que ordena, es el hombre al que le ordenaron irse. Pero el país no le da respiro. La economía sigue en caída, la conflictividad social crece, y el nuevo gobierno necesita un golpe de efecto, algo que tape la crisis, que unifique, que devuelva iniciativa. Y entonces llega el giro que cambia la historia argentina. La decisión de recuperar las Islas Malvinas por la fuerza en abril de 1982, para muchos, ese episodio queda pegado a Galtieri. Pero para Viola tiene un efecto igual de devastador. Lo arrastra, aunque ya no esté, porque la dictadura es un bloque, y cuando el bloque se hunden todos los nombres que lo sostuvieron. La guerra es un relámpago que ilumina todo lo que estaba oculto. De golpe, el régimen que venía desgastado se llena de banderas, de discursos, de plazas con gente, y por un instante,
Parece que la apuesta funciona, pero la realidad es más cruel que cualquier propaganda. El conflicto escala, la improvisación se vuelve evidente, y la derrota llega como un portazo. Junio de 1982 deja una imagen que no se borra. Soldados jóvenes, frío, hambre, desorganización y un país que despierta de golpe, como si le hubieran tirado agua helada en la cara. Para Viola, esa derrota tiene un doble filo. Por un lado, confirma lo que él había intuido. El régimen estaba entrando en una zona donde cada decisión desesperada podía ser terminal. Por otro, lo deja atrapado en una paradoja. Él no fue el que ordenó la guerra, pero fue parte del sistema que la hizo posible. Y cuando la sociedad empieza a pedir cuentas, no distingue matices con delicadeza quirúrgica. La demanda es más simple, más humana, más feroz. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes decidieron? ¿Quiénes callaron? La caída de Galtieri abre una etapa de reacomodamiento. Asume Reinaldo Vignone y la dictadura intenta algo que ya suena a maniobra tardía: administrar la retirada. Pero esa retirada no es limpia. Es una retirada con huellas, con documentos, con nombres, con desaparecidos, con denuncias internacionales, con una economía destrozada. Y en ese clima, la figura de Viola queda suspendida en un lugar incómodo. Fue el presidente breve, el que habló de institucionalizar, el que quiso una salida controlada, y el que terminó expulsado por los suyos. Para algunos militares, eso lo vuelve sospechoso. Para muchos civiles, eso no lo absuelve de nada. Y entonces aparece el otro reloj, ya no el reloj del poder, sino el reloj judicial. Porque con el regreso de la democracia en diciembre de 1983, el país entra en una etapa que nadie dentro del régimen había logrado controlar del todo: la posibilidad real de ser juzgados. La transición democrática no es solo un cambio de autoridades, es un cambio de reglas. Y cuando cambian las reglas, los que antes mandaban descubren que también pueden ser llamados a declarar. Viola, que había vivido entre órdenes y jerarquías, empieza a moverse en un terreno donde el uniforme no sirve como escudo. Su nombre aparece inevitablemente en el mapa de responsabilidades del proceso, no por un episodio aislado, sino por su lugar en la estructura. Comandante en jefe del ejército, miembro central del engranaje, presidente de facto. En la lógica de la justicia, eso no es un detalle, es el corazón del asunto. En 1985 llega el juicio a las juntas, un acontecimiento que sacude a la Argentina y al mundo. Por primera vez, un país juzga a sus excomandantes por crímenes cometidos desde el Estado. Las audiencias son un desfile de testimonios que cortan el aire. Secuestros, centros clandestinos, torturas, desapariciones. La palabra sistemático deja de ser un concepto académico y se vuelve una sensación física. Y aunque Viola no está sentado en el banquillo principal como Videla o Macera, el proceso instala una verdad que lo alcanza. Ya no se discute si hubo horror. Se discute quién responde por él. La presión militar no desaparece. La democracia es joven, frágil, y el ejército todavía conserva capacidad de amenaza. En ese contexto, el Estado argentino busca un equilibrio imposible entre justicia y gobernabilidad. Llegan las leyes de punto final y obediencia debida, que intentan cerrar causas y limitar responsabilidades. Para muchos es una herida, para otros una necesidad política. Para Viola es una señal ambigua. El sistema que lo expulsó ahora también puede protegerlo parcialmente, pero a un costo enorme: quedar para siempre asociado a un pacto de impunidad. Sin embargo, su historia judicial no se apaga. En 1990, el presidente Carlos Menem firma indultos que alcanzan a militares condenados y procesados. Es un giro que divide al país. Para algunos, reconciliación; para otros, una traición. Para Viola, el indulto funciona como una salida legal, pero no como una salida moral, porque el indulto no borra el pasado, lo deja intacto, solo que sin castigo. Y eso, en términos de memoria pública, puede ser incluso peor. No hay absolución, hay una especie de suspensión amarga. Mientras tanto, su vida se achica. La salud, que ya había sido un factor político durante su presidencia, sigue deteriorándose, y esa fragilidad física contrasta con la imagen que el país conserva de él. Un general, un presidente de facto, un hombre de mando. Hay algo casi trágico en esa distancia. El poder, que en su momento parecía una armadura, ahora es un peso. Y el cuerpo, que antes debía sostener la autoridad, ahora apenas sostiene la rutina. En esos años, Viola queda atrapado entre dos relatos que lo aplastan:
El relato militar duro lo mira como el que aflojó, el que quiso abrir una rendija, el que no supo imponer disciplina interna. El relato democrático lo mira como parte de un régimen responsable de crímenes y destrucción. En el medio, su propia versión, la del administrador que intentó ordenar una salida, no logra convertirse en refugio, porque la historia no suele premiar a los que llegan tarde, y Viola llegó tarde a todo. Tarde al poder, tarde a la apertura, tarde a la posibilidad de controlar el derrumbe. Hay una imagen que ayuda a entenderlo. Un hombre que quiso ser el ingeniero de una transición diseñada desde arriba, pero terminó siendo el ejemplo de que el edificio ya estaba podrido. Su presidencia breve, en lugar de estabilizar, mostró la grieta, y cuando la grieta se ve, el pánico manda. Los duros lo sacaron para apostar a la fuerza. La fuerza los llevó a Malvinas, Malvinas los llevó al abismo, y el abismo, finalmente, los devolvió a los tribunales y a la memoria pública. Viola muere el 30 de septiembre de 1994. No muere en el poder, ni con honores unánimes, ni con una narrativa cerrada. Muere con su nombre todavía envuelto en controversia, en discusiones, en heridas abiertas. Para una parte del país, es un engranaje más de una maquinaria criminal. Para otra, un militar que intentó moderar y fue devorado por los suyos. Pero incluso esa segunda lectura choca con un hecho duro. Moderar dentro de un sistema de terror no cambia la naturaleza del sistema. Y la historia, cuando mira hacia atrás, suele ser implacable con los matices que no se tradujeron en rupturas reales. Lo que queda de Viola no es una epopeya ni una redención. Es una advertencia. La advertencia de que el poder sin legitimidad democrática se sostiene con miedo, y el miedo exige cada vez más. La advertencia de que, dentro de una dictadura, la pelea más feroz no siempre es contra la oposición. Es contra el propio monstruo que ayudaste a alimentar. Y la advertencia final, la más incómoda, que a veces el hombre que intenta normalizar un régimen anormal termina siendo triturado por la misma máquina que juró conducir, mientras el país entero paga el precio de esa demora con años de dolor que no se indultan. Imagina esto. Un hombre que llegó a la cima con charreteras y decretos, que firmó órdenes como si fueran leyes naturales, y que termina sus días sin poder controlar ni su propio cuerpo, mientras el país discute si su nombre merece olvido, castigo o una nota al pie. Ese es el último tramo de Roberto Eduardo Viola. No el del general, sino el del rehén, rehén de su pasado, de sus camaradas, de la justicia que avanza y retrocede, y de un reloj biológico que, esta vez, no se puede disciplinar. Porque después de la caída del proceso, la Argentina no solo cambia de gobierno, cambia de clima moral. Y en ese nuevo aire, el expresidente de facto ya no puede esconderse detrás de la palabra institucionalidad. La democracia trae algo que para muchos militares era más temible que cualquier enemigo externo: la posibilidad de que el Estado, por fin, se mire al espejo. Y cuando un país se mira al espejo, los rostros que antes imponían miedo empiezan a ser interrogados. Viola, que había sido desplazado por los duros y luego arrastrado por el derrumbe general, queda en una zona gris que no lo salva de nada. No es el símbolo máximo del terror como Videla. No es el rostro mediático del cinismo como Macera. No es el hombre de Malvinas como Galtieri. Pero su problema es otro, más silencioso y más pesado. Su firma y su rango estuvieron en el centro del engranaje. Y en la historia argentina, el engranaje no es una metáfora. Es una cadena de mandos, de órdenes, de silencios, de ascensos, de premios, internos, y de cuerpos que nunca volvieron. En los años posteriores al retorno democrático, su vida se vuelve una especie de pasillo largo, con puertas que se abren y se cierran sin que él decida. A veces parece que el sistema lo protege, otras que lo expone. Las leyes de punto final y obediencia debida, aprobadas en 1986 y 1987, intentan poner un límite a las investigaciones y a las responsabilidades penales, y para muchos militares funcionan como un dique. Pero para la sociedad, ese dique no calma el río, lo envenena. La sensación de injusticia no desaparece, se acumula, y esa acumulación es una bomba de tiempo que no explota en un solo día, sino en décadas. En ese contexto, Viola queda como una figura incómoda incluso para los suyos, porque su breve intento de apertura, durante 1981, esa idea de ordenar una salida política controlada, no lo convierte en demócrata, pero sí lo convierte en sospechoso dentro del universo castrense más rígido. Para los sectores que querían mano dura sin matices,
Viola fue el que dudó, y en una dictadura, dudar es casi una traición. El resultado es cruel. No lo reivindican con entusiasmo ni los que lo derrocaron ni los que lo juzgan. Queda solo, en un limbo donde nadie te abraza de verdad. Y entonces llega otro giro. Uno de esos que parecen cerrar una historia pero en realidad la dejan abierta con más rabia. Los indultos, de 1939 y 1990, firmados por Carlos Menem. La palabra indulto suena a perdón, pero en la práctica es otra cosa. Es una decisión política que corta el hilo judicial sin cortar el hilo moral. Para algunos era pacificación. Para otros era impunidad con sello oficial. Para Viola, el indulto significa que el Estado ya no lo persigue con la misma fuerza. Pero también significa que su nombre queda fijado, para siempre a una discusión que no se apaga. ¿Se puede cerrar una herida tapándola? Y ahí aparece el contraste más brutal de su final. El hombre que fue parte de un poder que se creía eterno empieza a depender de cuidados, de médicos, de rutinas frágiles, su salud, que ya había sido un factor determinante en su salida del gobierno. En 1981 se habló de problemas físicos serios, de un deterioro que limitaba su capacidad de mando. Se convierte en su cárcel definitiva. El cuerpo le impone lo que la política nunca le impuso: límites absolutos. Ya no hay cadena de mando. No hay órdenes. No hay operativos. Hay días buenos y días malos. Hay un mundo que se achica. Mientras tanto, la memoria pública se agranda. Y eso es lo que lo persigue de verdad. Porque aunque la justicia avance a trompicones, aunque haya retrocesos, leyes, indultos, presiones militares y pactos tácitos, la sociedad argentina entra en una etapa donde el relato del terror se vuelve imposible de negar. Los testimonios, los informes, las investigaciones, las historias familiares, las fotos, los nombres, todo eso empieza a formar un archivo emocional que no necesita sentencia para existir. Y en ese archivo, Viola no es un espectador, es un actor. Su vida privada, en esos años, queda fuera del foco masivo, pero su figura pública no se apaga. Cada vez que se habla del proceso, su nombre aparece como parte de la secuencia. Videla, Viola, Galtieri, Viñone. Una lista que parece administrativa, pero que en la Argentina suena como una escalera hacia el abismo. Y esa lista tiene una particularidad. No importa cuánto haya durado cada uno. La responsabilidad histórica no se mide en meses, se mide en pertenencia al sistema. El conflicto central de su vida, y el que lo acompaña hasta el final, no es solo la pelea interna con los duros que lo sacaron del poder. Es la pelea con una verdad que se vuelve más grande que cualquier estrategia. Que el proceso no fue un desvío, ni un exceso, ni una suma de errores aislados. Fue un plan de control social sostenido por violencia estatal, y aunque Viola haya querido presentarse como el hombre de la normalización, su normalización era la de un régimen que ya había cruzado todas las líneas. Y acá aparece el límite de tiempo, el verdadero, el que no negocia. Su salud se deteriora mientras el país sigue discutiendo qué hacer con el pasado. Es como si su biografía quedara atrapada entre dos relojes que corren en direcciones distintas. El reloj de la memoria colectiva acelera. Cada año hay más información, más conciencia, más demanda de justicia. El reloj de su cuerpo, en cambio, se apaga. Menos fuerza, menos presencia, menos margen. Y esa tensión produce una escena final casi cinematográfica. El hombre que fue parte de un Estado que secuestraba y desaparecía personas, termina desapareciendo él mismo, pero de otra manera. Se va apagando, sin control, sin épica, sin mando. El 30 de septiembre de 1994, Roberto Eduardo Viola muere en Buenos Aires. Tenía 69 años, y su muerte no cierra nada. No hay un final redondo, no hay reconciliación automática, no hay un consenso que ordene el relato. Su figura queda suspendida en una incomodidad permanente. Para algunos, un engranaje clave de una maquinaria criminal. Para otros, un militar que intentó una salida política y fue devorado por los suyos. Para muchos, simplemente un nombre más en la lista de quienes ocuparon el poder mientras el país se llenaba de ausencias. Pero la historia no se escribe con intenciones, se escribe con consecuencias. Y la consecuencia más visible de su paso por el poder es que su presidencia breve funcionó como una grieta que dejó ver el interior del régimen. Quiso institucionalizar lo que ya era, en esencia, una estructura de terror
Quiso ordenar una transición desde arriba cuando el país, desde abajo, ya estaba roto. Y cuando intentó moverse, el propio sistema lo expulsó como se expulsa a un órgano que ya no sirve. Sin ceremonia, sin piedad, con la frialdad de una máquina. Su legado entonces no es el de un reformista frustrado ni el de un líder derrotado por la oposición. Es el de un hombre que creyó que podía administrar un monstruo, y el monstruo le enseñó la lección más cara. En una dictadura, el poder no se comparte, no se modera, no se humaniza, se endurece o se quiebra. Y cuando se quiebra, arrastra a todos, incluso a los que intentaron llegar tarde con palabras suaves. Si hay una imagen final para entender a Viola, no es la del general con uniforme impecable. Es la de un expresidente de facto mirando cómo el país cambia sin pedirle permiso, mientras su propio cuerpo le marca el último plazo. Porque al final, el tiempo, ese enemigo que ningún régimen puede detener, termina haciendo lo que no hicieron los comunicados, ni las internas militares, ni los indultos. Reduce el poder a lo que siempre fue, una ilusión pasajera, y deja, en su lugar, lo único que no se puede indultar: la memoria de lo que se hizo cuando se tuvo el mando.